Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Tikkun del dinero. Este es el cuarto capítulo de esta serie que intenta explorar cómo hacemos Tikkun en nuestra vida financiera para tener un mayor éxito, un mayor progreso, un mayor avance. Todo el mundo nota cuando alguien le está mirando. Es decir, no importa la gente que hay alrededor o si le están mirando por la espalda a uno. Uno simplemente se da cuenta cuando alguien lo está observando. O sea, no sé si a ustedes les pasa que voltean atrás y alguien los está mirando. Uno siente algo que le hace voltear la cara o dirigir la mirada en cierta dirección para encontrarse con los ojos de otra persona que le está mirando atentamente. Desde que Isaac Newton en el año 1865 formuló la ley de la gravedad, la ciencia todavía usa la imagen del científico, que es la típica imagen en la cual él observa una manzana que se desprende del árbol y se cae al suelo. O como mucho, en otras interpretaciones, a la cabeza del observador de Isaac. Aunque el científico imagine o visualice que la manzana sale volando hacia el cielo o se pone a dar vueltas alrededor del árbol, esto no va a ocurrir. O sea, la gravedad hace que la manzana siempre caiga al suelo. O sea, yo puedo en mi mente pensar que la manzana puede girar alrededor del árbol. Puedo pensar que la manzana va a flotar. Y la única realidad es que la manzana va a caer. Ahora, vamos a dejar por un momento al observador y sus manzanas y veamos los nuevos descubrimientos que la ciencia ha efectuado acerca de cómo influye la mirada sobre las cosas. En la primera mitad del siglo XX existió una rama de la física que formuló lo que se conoce como la teoría cuántica, la cual descubrió que a un nivel atómico, cuando un observador quiere mirar cómo se mueve un electrón que gira alrededor de un núcleo, ve una energía que se mueve en lugar de ver el electrón. O sea, partiendo de ese experimento, como el observador no ha visto el electrón, mira de nuevo y allí está, quieto y clarito. Espera un poco para ver si se mueve y al observarlo otra vez, ve una energía que se mueve en lugar de ver el electrón, que ha desaparecido de nuevo. Y así se repite el experimento. En definitiva, cuando el observador quiere medir el movimiento del electrón, este desaparece y se convierte en energía. Cuando quiere ver la posición del electrón, allí está quieto y esperando a ser medido. Resulta que el científico que está observando, por el simple hecho de mirar y anticipar un resultado, modifica el experimento. En el caso de partículas muy pequeñas, la visión de una persona modifica lo que está mirando y el resultado del experimento es lo que la persona desea ver. Esta es la manera que tiene la ciencia de demostrar que la visión tiene el poder de influir en el mundo que nos rodea. Dicho de otro modo, en el nivel del átomo se pueden cambiar las cosas por el hecho de estarlas observando. Sin embargo, cuando se trata de hacer que la manzana salga volando, desprendiéndose del árbol, la gravedad tiene más poder que la visualización o que la imaginación del observador. ¿Cuál es el motivo para explicar esto? Para llegar a una conclusión que es parte de este audio, y es que la clave de la vida está en incrementar el poder de la visión. Vamos a hablar un poco de eso, del poder de la visión. Tanto la visión como la imaginación, ambas son una gran herramienta para manifestar cosas. Solo con mantenerla por un tiempo, varios días o varias semanas, aquello acaba manifestándose. Es el poder de la visión, que no discrimina entre lo bueno y lo malo, sino que por mantener algo entre ceja y ceja, Hashem le otorga a aquel que está visualizando, manifestando eso que ha visualizado. Solo es cuestión de tiempo, porque el tiempo es el aliado que tiene Hashem, que lo pone todo en su sitio. Esto lo hemos explicado, por ejemplo, en la Gemara, en el Tratado de Makot, donde dice que
el Talmud dice que por donde la persona quiera ir, Hashem la va a llevar. O sea que si la persona quiere una vida de virtud, Hashem le va a colocar todo a su alrededor para obtener virtud. Si la persona quiere solamente mundo material, Hashem le va a poner todo para el mundo material. Si la persona quiere vicios, quiere perversiones, Hashem también lo va a llevar por el camino de los vicios y las perversiones, porque al final solo hay un Dios y Él es el que lo controla todo. Entonces la Gemara apoya desde hace pues, bastantes siglos este postulado de que lo que importa es lo que la persona tiene en su mente. Por eso muchas veces dentro de los procesos que yo dirijo con personas, lo que más busco es que la persona comprenda por qué piensa lo que piensa. Porque sus propios pensamientos crean la realidad. Entonces, una persona, vamos a poner varios ejemplos. Una persona que todo el tiempo piensa que sus hijos son estúpidos, pues está creando hijos estúpidos. Entonces, una mamá, un papá, de tanto decirle a sus hijos, usted es un estúpido, pues el hijo se vuelve estúpido. Una persona que piensa que es de malas, que todas las cosas malas le pasan, que todo es negativo en su vida, pues al final su propia mente le va a cumplir en el mundo físico y la persona va a ver que es de malas y que tiene mala suerte. La persona que piensa que el dinero es difícil de conseguir y que pues este tipo de pensamientos que vienen muy arraigados desde la propia infancia, cuando los niños ven a sus padres peleando por dinero, con escasez, que quieren algo y no lo pueden tener, pues eso genera una impronta que en la vida adulta requiere de mucho trabajo para quitar de la mente, porque ese niño, ya siendo adulto, va a crear en su propia mente un escenario de que el dinero es algo tortuoso y difícil y por ende es lo que va a fabricar en el mundo real. La mente es fabricante de universos. Y muchas veces, como dice esta introducción, hay gente que piensa que todo en la vida se basa únicamente en imaginar y no es así. Porque mucha gente dice, no, yo voy a imaginar que me gano la lotería. Pero pues por más que me la imagine, no me la gano. Entonces también no hay que abusar de esa escuela del pensamiento positivo, de la mente positiva. Vuelvo al tema, uno tiene que entender por qué piensa lo que piensa, porque es la única forma de limpiar la mente. No es solamente fingir un optimismo en que simplemente todo va a estar bien. Hay que aprender a visualizarlo. También hay escuelas de psicología que dicen que la mente se acostumbra a encontrarse y a encontrar coincidencias entre lo que está pensando y la vida real. Por ejemplo, una persona, vamos a poner el ejemplo, que está obsesionada con los accidentes o que tuvo un accidente, Hasbe Shalom, solamente lo estoy diciendo como ejemplo, es muy normal que su propia mente se encargue de registrar en el mundo exterior personas que también se han accidentado. Un alcohólico, es muy normal que se encuentre en la vida solo alcohólicos. Una persona que se queja del gobierno, es muy normal que en su vida solamente se encuentre personas que se quejen del gobierno y así sucesivamente. Mantener ideas en la mente entre ceja y ceja casi que se puede decir que es lo mismo que tener fe. O sea que una persona, y esto es una de las paradojas más complejas de este audio, una persona que piensa que el dinero es algo difícil, es como si tuviera fe en que el dinero es difícil. Una persona que piensa que solamente después de mucho sufrimiento se consigue algo de ganancia, es como si tuviera fe en eso. Y así con todos los pensamientos que uno tiene. Porque es la fe lo que le da poder a la visión. Ahora, si la palabra fe a algunas personas les cuesta difícil entender, porque puede ser que haya gente que escuche estos audios y de pronto no esté metida en temas espirituales, la palabra fe la podemos sustituir por ejemplo, creerse lo que uno visualiza o imaginarse que uno ya lo tiene
o sentir que ya es de uno. Hay gente que utiliza estas técnicas para poder generar algún resultado en la realidad. Creerse lo que uno visualiza. O sea, uno, por ejemplo, si una persona es talentosa, pero al mismo tiempo tiene baja autoestima, tiene que creerse que puede, creerse que puede hacer las cosas. Porque hay gente que es muy talentosa, pero al mismo tiempo se cree incapaz de lograr las metas. O, por ejemplo, la gente que quiere algo, quiere un viaje, por ejemplo, quiere viajar a Miami. Y esa persona se imagina que ya está viajando a Miami y se lo imagina y lo visualiza. Y hay gente que llega ya al punto más sensible, que es sentir que ya es de uno. Ah, yo quiero un celular nuevo. Yo ya siento que ya lo tengo. O sea, no necesito tenerlo para sentir que ya lo tengo. La sociedad, sin darse cuenta, es consciente de esta ley. De hecho, a los empresarios de éxito usualmente se les llama visionarios. Un gran pionero, un gran visionario que ideó una empresa. Entonces, como preámbulo del análisis de la mente muy preliminar que estoy haciendo en este audio, vamos a intentar dos cosas. Número uno, estudiar cómo crear prosperidad. Y número dos, al final vamos a estudiar Talmud. Porque hay una parte del Talmud que habla mucho sobre la creación de la prosperidad. A ciertas personas les va bien con sus proyectos y las ideas las llevan a término y les va bien. Ahora, desde el punto de vista de la Kabbalah, hay tres maneras en las que la gente puede crear mentalmente la prosperidad. Y esto está directamente relacionado con, por ejemplo, el Sefer Yetzirah, donde se dan unas pautas en el Sefer Yetzirah para tallar, grabar y meditar. Entonces, hay tres maneras que la Kabbalah usualmente usa para poder crear mentalmente prosperidad. Número uno, con la escritura, escribiendo. Número dos, con imágenes. Número tres, con palabras. Entonces, la número uno, escribiendo las cosas que uno quiere, haciendo un ejercicio escrito donde uno detalla cómo quiere las cosas y cómo usualmente pretende llegar a esos resultados. Número dos, con imágenes. Hay personas que hacen, por ejemplo, estos mapas mentales de prosperidad, donde agarran un trozo de cartulina grande y en esa cartulina pegan todo lo que quieren manifestar. La casa, la prosperidad. Hecha imagen, no porque eso tenga un poder en sí mismo, sino porque esas imágenes van entrando en la mente y van prefigurando la realidad. Y número tres, con palabras. Las palabras tienen poder. Entonces uno dice el Zohar que los 6 días de la creación existen en la garganta. O sea, las sefirot de Seir Anpin son 6. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y son las formadoras de la realidad y corresponden a 6 anillos que hay en la tráquea, más las cuerdas vocales. Por lo tanto, una palabra, y teniendo en cuenta además que el ser humano es el único animal de la creación que puede tener lenguaje articulado, y por eso es que tiene semejanza con el Creador, entonces las palabras son muy delicadas, porque con las palabras uno puede construir o uno puede destruir, uno puede crear o puede estancarse. Entonces el uso de las palabras va, por ejemplo, en las plegarias. O sea, el hecho de rezar todos los días y muchas veces rezar lo mismo es para crear un escenario en la realidad que sea favorable, con el poder de la palabra. Pero de nada sirve una persona que se desgaste rezando, termine de rezar y salga a hablar mal de sí misma, mal de los demás, mal de sus negocios, etc. Cuando uno ve que otra persona tiene abundancia, puede resultar difícil adivinar qué fue lo que esa persona hizo. Y particularmente,
Pensemos en una persona exitosa, cada quien conocerá en su entorno, en su familia, en sus vecinos, alguien exitoso. Piensen cuál fue de las tres técnicas, escritura, imagen o palabras, que utilizó para llegar ahí. O si usó una sola, o si usó solo dos, o todas a la vez. Uno analiza ese tipo de cosas. Quizás simplemente escribió en un papel lo que quería, o lo hizo más completo y elaboró todo un plan de lo que deseaba, cómo y cuándo iba a ejecutarlo y el dinero que le hacía falta. O a lo mejor no escribió nada, pero lo imaginó en su mente. Y una vez formado en su mente, lo vio como algo totalmente factible. Es decir, hay gente que no solamente fantasea en su mente, sino que cree factible lo que su mente ha creado. O sea que de esta manera, al creer factible lo que estoy pensando, estoy agregando fe a las ideas. Y sin darme cuenta, estoy dejando que Hashem intervenga en mis proyectos. La combinación de la visión con el poder de la palabra hablada es el sistema que han usado y usan los grandes adikim o los grandes místicos o los grandes adeptos espirituales o la gente que ha logrado estados de iluminación. Combinación de visión con el poder de la palabra. Y es gente que está acostumbrada a generar o crear lo que necesitan y a transformar y a llevar proyectos a buen término. Un místico o un sadik o un adepto espiritual, primero, todo lo que hace se lo encomienda a Hashem, a lo que consideren como Dios. Y seguidamente, crea en su mente, visualiza o simplemente imagina aquello que necesita en ese instante. A continuación se recitan las plegarias, por ejemplo, Salmo 145, en la Ketoret, o se hace en la Mida, en Shema Koleinu, se hacen las peticiones. Y la persona espera hasta que se precipite o manifieste lo pedido. En algunas personas, las peticiones se dan inmediatamente. En otras personas, las peticiones toman un poquito más de tiempo porque, dependiendo del alcance de lo que queremos, Hashem necesita tiempo para poder organizar la realidad. Esto yo lo explicaba en alguna clase de Midrash, que en una Haftorah Hashem hablaba de que Él se comporta con nosotros como un águila con sus polluelos. El águila no puede llegar de golpe al nido porque puede asustar a los polluelos y matarlos de un infarto. Entonces el águila viene con la comida y primero sobrevuela el nido de tal manera que se asegure que sus polluelos la están viendo, los aguiluchos. Entonces poco a poco el águila va bajando, los aguiluchos ven, sí, es mamá que viene con el almuerzo. Y llega la mamá y les da de comer. De la misma manera, con ciertas peticiones, Hashem actúa así. Él no nos puede cambiar la vida de golpe, tiene que ser un proceso a lo largo del tiempo, donde se van retirando cosas, se van agregando otras a nuestro túnel de realidad y al final pasa que, y esto a muchas personas les pasa que la vida les cambió y no se dieron cuenta ni cuándo ni cómo, simplemente ya salieron de su situación de problemas. Lo que quiero decir es que la persona que utiliza herramientas espirituales, que utiliza la Torah para modificar su situación de vida, tiene que estar en su corazón llena de agradecimiento por lo que va a crear y no tener dudas porque sabe que Hashem es el que provee y que uno puede crear cualquier cosa sin temor cuando está unido a Él. ¿Está bien? Entonces tener en cuenta, no rezar con angustia. Ay, por favor, es que tengo... Sí, pueda que tengamos problemas y pueda que haya problemas que sean Dios mío, de solución inmediata. Pero la angustia lo que agrega es impedimentos a la solución de ese problema. Y otra manía que tenemos los seres humanos es que le pedimos al cielo un montón de cosas y también le pedimos o nos imaginamos cómo nos tienen que llegar. O sea, nuestra misión es ser Malhut, es ser Nukba, elevar las aguas inferiores a través de el trabajo espiritual.
Hashem verá cómo nos manda lo que pedimos. Eso no es de nuestro resorte, no es de nuestra incumbencia, como Hashem manda y distribuye la bendición en el mundo. Yo solamente le pido a Hashem esto, esto y esto. En lo personal, lo que más a mí me ha funcionado, más que pedir cosas concretas, más que pedir algo en específico, yo lo que pido es sustento ilimitado. Y con las palabras sustento ilimitado, englobo todo lo que tiene que ver con el sostenerme en este mundo. Y lo pido sin límites, y ahí es donde voy a ir al Talmud. Vamos poco a poco. Sustento ilimitado es la mejor manera de poderle pedir al cielo. Otra forma de poderle pedir al cielo es, más que pedir cosas concretas, pedirle a Hashem que nos dé la capacidad de estar en el momento correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas. Eso es otra forma muy inteligente de pedir al cielo. Ya uno no se obsesiona con que necesito 1.000.000 de pesos, o que necesito un apartamento, o que necesito mejorar el trabajo, ¿no? Hashem, por favor, haz que yo esté en el momento correcto, en el lugar correcto, y conozca a las personas correctas para tener sustento ilimitado. Listo. Ya la mente queda vacía de todo otro preconcepto y lo que queda es que Hashem actúe. Y eso hace que uno ya deje de tener dudas de Hashem y permite que Hashem también haga su trabajo. Ahora, hay otro concepto que es el de la integridad. Una de las facetas de la integridad consiste en mantener la vista firmemente anclada en algo y no dejar que nada ni nadie desvíe nuestra visión. Si uno no es fiel a sus principios y vende sus ideales o anhelos por un plato de lentejas, la integridad desaparece. Como abundancia e integridad van de la mano, si falta la integridad, la abundancia termina faltando también. Pues el ejemplo más claro es la gente que vende su voto. Una persona que vende su integridad por unos cuantos billetes, un tamal y una teja, pues el premio es seguir siendo pobre y seguir dependiendo de políticos corruptos. En los negocios es lo mismo. Si uno vende su integridad, hace un producto de mala calidad, hace un mal trabajo, es negligente en su trabajo, pues la abundancia también va a terminar faltando. Muchas empresas quiebran es por la negligencia de sus trabajadores, porque los trabajadores piensan más en sacarle dinero al patrón, al gerente, al dueño, vía sindicalismo, que en realmente hacer un buen trabajo. Y uno encuentra personas que se ganan un montón de dinero que no merecen solamente porque están en un sindicato. Y su trabajo no condice ese dinero que se están llevando de la empresa. Muchas empresas quiebran de esa manera. Entonces, para que ocurran cosas, es importante visualizarlas y tener la disciplina de mantenerse enfocado durante cierto periodo de tiempo suficiente a fin de que eso que uno ve en su mente tenga tiempo de manifestarse. Si uno tiene esa voluntad férrea de tener la disciplina, de enfocarse en sus metas, pero se pone a prestarle atención a aspectos negativos como personas negativas, chismes, críticas, peleas, es fácil despistarse. Es fácil dejar de estar enfocado o perder la fe en lo que uno quiere que se manifieste. Al despistarse puede ocurrir lo contrario y que manifestemos cosas negativas. Rodearse constantemente de personas muy negativas puede acabar influyendo en nuestra visión. Una persona se convierte en su círculo social. Uno tiene que mirar muy bien de qué tipo de personas se rodea. Si uno se rodea de alcohólicos, va a terminar siendo alcohólico. Si uno se rodea de, ¿qué ejemplo puede ser? De envidiosos, va a terminar siendo envidioso. Si uno se rodea de gente resentida, se va a volver resentido. Si uno se rodea de gente perezosa, se va a volver perezoso.
Entonces, para lograr manifestar lo que uno quiere, es importante rodearse de personas que estén afines a lo que uno quiere. No es gratis que en la mayoría de ciudades del mundo siempre la gente más pobre tiene su lugar y la gente más adinerada también, y están muy distantes unos de otros, porque las afinidades de forma se buscan. O sea, yo me uno a lo que tiene afinidad de forma conmigo, con lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy siendo. Y por afinidad de forma, atraigo eso mismo. O sea que si uno se rodea de solo personas, si en la vida uno solamente tiene personas negativas, uno tiene que mirar en qué está fallando respecto a qué está atrayendo como afinidad de forma. Y eso va, por ejemplo, a personas que van y le cuentan sus proyectos a gente que de por sí es negativa, es pesimista, es mala leche. Eso no le va a salir, ese proyecto no, la situación del país, no sé qué, si sé más. Ay, se compró un carro. ¿Qué carro se compró? Ah, esa vaina sale mala. Eso han dicho en noticias que ese carro es malo, que se daña, no sé qué. Hay que alejarse de esas personas. De hecho, vamos al tema ya más de cultura popular. Incluso algunos programas de televisión promueven esto, promueven los chismes, promueven el hablar mal de los demás, promueven el mal de ojo y aturden la mente y muchas veces influyen negativamente en la imaginación y en la visualización de las personas. Entonces uno tiene que también mirar y tener cuidado con qué está dejando entrar a su mente. O sea, si yo estoy viendo un programa en el cual me estoy involucrando en hablar mal de otro, como por ejemplo los realities, pues estoy perdiendo el año. O programas que me induzcan pensamientos negativos. Ver cosas que son distorsionantes, cosas negativas, llenan la visión de un montón de imágenes que le hacen a uno olvidar los proyectos o sentirse negativo o pesimista con ellos. O peor tantito. Hay gente que dice, no, es que a mí la situación no me cambia, es que a mí me va mal en todo, es que a mí yo nací con mala estrella. Pero ya se vieron la última temporada de la serie más popular de Netflix. O sea, la persona no tiene tiempo para estudiar, para esforzarse, para formarse, o incluso para estudiar Torah y atraer shefa de bendición, pero sí tiene tiempo para estar viendo tonteras en televisión. O sea, que al final ocurre que la mayoría de personas o bien no generan nada por no visualizar o no creen que algo pueda manifestarse. Cuando sucede esto último, pues la gente no tiene abundancia y buscará que trabajar para otras personas que sí creen, que sí generan empresas, que sí aportan riquezas y que consiguen que las cosas se hagan realidad. Ahora, siguiente tema. Hashem existe y Hashem, digamos que uno de sus atributos, aunque no se le puede limitar a Hashem, pero digamos que uno de sus atributos es que representa la verdad, que representa lo verdadero y lo real. O sea que lo opuesto a estos conceptos es lo opuesto a Dios. Vuelvo y repito, Hashem es la verdad, lo verdadero y lo real. Por lo tanto, la mentira es lo opuesto a Dios, lo irreal, lo ilusorio, lo falso, lo temporal y lo pasajero. O sea, que si una persona quiere que su economía esté en manos de Hashem, debe vigilar si está hablando con la verdad. Y esto no es fácil. O sea, ¿cómo las gentes dicen mentiras? Por ejemplo, cuando la gente exagera al hablar. Exagerar la situación personal o exagerar al hablar es decir una verdad a media. O sea, es mentir. O sea, es llenar el mundo de vibraciones negativas. O sea, el mundo personal me refiero. Y eso tarde o temprano afecta a la economía. Ejemplo, la gente, hay gente que se acostumbra a distorsionar la realidad con exageraciones o verdades a medias. O a no ver la realidad o ocultarla diciendo mentiras. Gente que, por ejemplo,
aparenta un estilo de vida que no tiene solo por tener amigos con dinero. Y por estar con amigos con dinero y no permitirse ese estilo de vida de manera natural, ese tipo de personas exageran, hablan más de la cuenta, incluso incurren en deudas exageradas para estar a la par del estilo de vida de esas personas. Personalmente a mí me sucedió en mi trabajo, en mi profesión, que en la oficina donde yo trabajo conocí una persona y esa persona terminó enfadada conmigo y terminó enfadada conmigo porque yo no lograba confiar en esta persona. Y yo tenía mis motivos, porque esta persona sin darse cuenta, yo sí me daba cuenta que era muy mentirosa. Y un día la persona pues me encaró y me dijo que yo por qué no confiaba en esta persona. Y yo le dije, mira, yo no confío en ti porque tú dices mentiras. Y la persona se enojaba más y me respondía que eso no era verdad, lo cual también era una mentira. Y en la vida, en el trabajo, en la casa, con los familiares, con la gente, con los amigos, uno se da cuenta cuando hay gente que dice verdades a medias, cuando la gente dice embustes, cuando la gente no es transparente ni sincera. Incluso les digo más, esta persona de mi trabajo que es excesivamente mentirosa ni siquiera es una mala persona. Se trataba de una buena persona que en algún momento de su vida gozó de mucha prosperidad, pero con el tiempo todo se le vino abajo. Yo pienso, sin juzgar, obviamente, que yo creo que fue por las mentiras. Lo que quiero decir con el ejemplo es que mentir, así sean cosas chiquiticas, es un gran peligro que es mejor no correr si se pretende tener una vida con abundancia. Porque en cuanto la mentira entra o afecta a la economía, aparecen los engaños. Por ejemplo, alguien que cobra por un producto un precio exagerado o oculta el precio y resulta que el que le dieron inicialmente no incluía lo que uno pensaba y al final la persona acaba gastando más. O alguien que promete más de lo que en realidad era y uno se siente robado, se siente estafado. Cuando la persona dice la verdad, la integridad y honestidad crecen. Y eso hace que haya más transparencia y más afinidad hacia Dios. Porque si Dios es la verdad y yo soy la verdad, estoy más en armonía con Dios. Y es más fácil que Hashem se acerque a nuestro lado. ¿Por qué? Porque nos estamos pareciendo a Dios. Cuando la gente detecta que uno dice o hace la verdad, automáticamente la gente confía en uno. Y si uno tiene alguna cosa que ofrecerles, se dirigen a uno antes que otra persona. O sea, no hay nada en la vida más valioso que una persona que tiene palabra y que es íntegra y que es de confianza. Es un valor muy escaso. Pero uno se tiene que acostumbrar a decir la verdad. El ejemplo que yo más uso en esto es el de los padres que muchas veces un padre le dice a su hijo, tú tienes que ser honesto, no digas mentiras, tienes que ser correcto, tienes que ser íntegro. Pero resulta que el papá en cuestión miente, engaña, se esconde cuando tiene deudas, manda a los hijos a decir mentiras y los hijos se dan cuenta. Y luego se preguntan, ay, ¿por qué mi hijo no me respeta? ¿Por qué mi hijo me falta el respeto? ¿Es un mal hijo? No, no es un mal hijo. Simplemente es un hijo que se da cuenta que el papá es un mentiroso y un atrevido. Hay muchas personas, para cambiar un poquito el tema, que han sufrido engaños con el dinero. Quizás hay engaños relacionados con el precio. Y la lucha más grande en la economía es ajuste de precios. Y los precios se ajustan todo el tiempo. Porque en general lo que el mercado busca es hacer pagar mucho más de lo que valía un objeto. En otros casos, hay gente que paga como nuevo un producto que en realidad es usado. Y no les avisan, porque sí, yo sé que hay negocios que advierten, esto es el mercado del usado, pero hay gente que no, que deliberadamente vende las cosas nuevas, vende cosas usadas como si fueran nuevas.
O gente que, por ejemplo, paga por una marca cuando en realidad es una imitación. El famoso mercado de los productos réplica. Hay gente que sí sabe que es una réplica y es bien hecha y la compra. Pero hay gente que la engañan. Dicen, no, mira, te vendo estos tenis Adidas. Y resulta que no son Adidas, sino son Adiolas. Y eso se ve en la calidad después que no justifica el precio. Quizás la mayoría de las personas hemos incurrido en cosas que nos han llevado a eso. Lo importante es uno aprender a perdonarse por el error cometido y a analizar bien e intentar corregir la psicología personal en el momento de la compra. Porque muchas veces aquel que se cree más listo y que intenta comprar más barato es el que termina, como dicen, lo barato sale caro. En este mundo, la mayoría de las personas no regalan nada. Y por ejemplo, una de las estafas más conocidas es la de los multiniveles, la de las... ¿cómo es que dicen estos tipos? Hacerte libre financieramente. Tienes que ser libre financieramente. Vas a estar en Dubái tomando cócteles. Vas a ser libre. Vas a ser tu propio jefe. Pero si estamos claros en que nadie regala nada, pues a la gente que la estafan, ¿qué espera? O sea, de verdad hay gente que cree que por ir a meter 1 millón de pesos en una pirámide, eso le va a traer prosperidad. Siempre hay alguien más listo que intentará engañarnos en cuanto nos acerquemos. No obstante, hay algo que nunca al ser humano lo va a engañar y es su propia alma. O sea, casi que les puedo decir que en lo único que podemos confiar es en nuestra propia alma. Pero la parte humana de nosotros y de la humanidad en general no cesará de engañar y de recriminar una vez te han engañado. O sea que aquellas personas que su negocio, su forma de vida tiene que ver con engañar, no están en contacto con su alma. La mentira es una de las cosas que más negativamente afectan a la abundancia. Uno de los principios o de los principales atributos de Dios, ya lo dije, es la verdad. Porque todo lo que es verdad es auténtico y lo que es mentira es falso. De vuelta, es como cuando uno tiene frente a frente un producto original y una falsificación. El producto original tiene la esencia, no solamente es que es de más calidad, es que tiene la esencia, mientras que la réplica es simplemente una copia. Si la integridad va de la mano de la abundancia, podríamos decir que la verdad va de la otra mano. Cuando se incumple la verdad, la abundancia acaba tambaleándose también. Ahora, ya no solamente miremos economía personal, también veamos países. Tan solo hay que ver los países donde se respeta poco la integridad o la verdad. Son lugares donde es difícil que los negocios y la abundancia prosperen. De hecho, para vergüenza nuestra, el ejemplo más emblemático de países donde se respeta poco la integridad son los países latinos. O sea, ¿por qué muchas veces no son bien vistos los países latinos? Porque la exageración y el engaño son comunes. Incluso lo que se conoce como mentira piadosa y las verdades a medias están de lo más bien vistas. ¿Cuánta gente no entra de manera ilegal a los países, por ejemplo? O entran diciendo mentiras. ¿Cuánta gente no trabaja, o sea, no hace cosas indebidas en otros países? ¿Cuánta gente no es estafada cuando vienen a invertir en nuestro propio país? Viene gente con la mejor intención de invertir en el país y resultan engañados y estafados. Y eso va a la imagen del país y después, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué no hay inversión? Porque como sociedad, las sociedades latinas están acostumbradas a las mentiras piadosas, a las verdades a medias y a la malicia indígena. Y lo vemos lamentablemente como un valor.
Y todo esto hace que la gente continúe sin tener la abundancia que necesita. En cambio, en los entornos y en los países donde la verdad suele respetarse y honrarse, inmediatamente la abundancia está ahí también. Por eso es que hay países ricos y países pobres, básicamente. Y como este curso se trata de Tikkun del dinero, o sea, del análisis del karma del dinero, uno de los ejemplos más significativos del karma con el dinero es precisamente la primera vez que un individuo ensayó a gran escala con el dinero en forma de papel. Vamos a ir un poco de historia. Durante los años en que el rey Luis XIV fue rey, Francia alcanzó horizontes comerciales que el resto de Europa envidiaba. Pero el país acabó en la ruina debido a la extravagancia de este rey, su intolerancia religiosa e inclinación a entablar guerras. En este periodo la falta de dinero se convirtió en la raíz de todos los males de Francia. En el campo se vivía en la mayor de las miserias. No había comida ni calzado, o sea, la gente era más que pobre y miserable. De hecho, hay una obra de literatura que se llama Los Miserables y está inspirada en esto que estoy relatando. El propio rey en una ocasión tuvo que mandar fundir su gigantesca cubertería de oro para hacer monedas y hacer frente a los pagos. En el año 1715, que fue el año en que murió el monarca, el país debía más de 2.000 millones de libras, la mayoría a un grupo de 40 financieros que además controlaban la recaudación de impuestos. O sea que el país estaba en manos de los bancos, de los financieros. Fue aquí donde apareció en escena un escocés llamado John Law. Este tipo, yo creo que pudo ser como el primer chanta, el primer estafador registrado de la historia, John Law. Él ya llevaba tiempo en Francia y decía tener la solución a los problemas de Francia. Los problemas del país procedían de la falta de disponibilidad de dinero. Y la forma de salir del agujero era mediante crédito e incrementando el dinero circulante, lo que llamamos imprimir billetes. Pero ¿cómo iban a incrementar el dinero si no tenían ni oro ni plata para hacer más monedas? Y ahí fue donde entró este sujeto John Law. Multiplicar el oro, que no existía, con billetes que certificasen que había oro en algún sitio. Acababa de inventar el dinero en forma de papel. Papel que se podía intercambiar por oro o por plata. En la antigüedad, y yo creo que hasta los años 80, principios de los 90, los billetes todavía decían 1.000 pesos oro o 100 pesos oro. Significaba que la persona podía ir al Banco Central y cambiar el billete por el equivalente en oro a ese, o sea, que el dinero eran títulos de valor, no como ahora. Hoy en día eso ya se retiró. Pero al final, la corrupción, volviendo a nuestra historia, se adueñó del gobierno y del Banco Central y se imprimieron más billetes de oro del oro que tenían en sus arcas. La idea del dinero en forma de papel fue ganando terreno debido a lo apurado que andaba el duque de Orleans con las deudas de la corona. Más tarde creó una empresa llamada Compañía del Mississippi, que en teoría tenía que traer muchas riquezas de América, pero que solo sirvió para que las acciones subieran y se creara una burbuja de dinero. Al final la locura colectiva se adueñó de Francia y de media Europa y todo el mundo quería acciones de la Compañía del Mississippi. De hecho, la palabra millonario fue un invento francés de esa época. Se inventó en Francia debido a las inmensas fortunas que generaron las acciones de la Compañía del Mississippi. Pero todo era una estafa. Incluso una vez contrataron a gente para desfilar por la calle simulando que venían del Mississippi trayendo mercancías y riquezas. De esta locura especulativa nació el 7 de mayo de 1718 una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos, llamada Nueva Orleans. Su nombre tenía como fin halagar al duque de Orleans, cuyo título nobiliario debía el nombre a la ciudad francesa de Orleans. Al final, cuando se descubrió que en Luisiana no había oro ni gran cosa de valor, explotó la burbuja.
Las acciones pasaron a no valer nada. Y las pérdidas para muchas personas y para Francia fueron más allá del dinero. Los franceses se alejaron durante varias generaciones, tanto del dinero en forma de papel como de las compañías que cotizaban en bolsa. Todo ello postergó la crisis de dinero de la monarquía durante los reinados de Luis XV y Luis XVI, hasta que todo este proceso de bancarrotas fue lo que creó la Revolución Francesa. Esa es la historia de la Revolución Francesa. Como vemos, los reyes de Francia lo que hicieron fue un karma tremendo con el dinero y al final pagaron por ello, como la historia nos ha testimoniado. Francia, después de la Revolución Francesa, se ha regido por una república desde entonces. Pero esos abusos especulativos tardaron generaciones en olvidarse. Y a los que vivieron en esa época en el país galo, seguro les quedó un mal recuerdo en el alma, ya sea por el hambre que pasaron o por el dinero que perdieron en la bolsa. Entonces lo que pasa en los países, las crisis económicas pasan ¿por qué? Porque hay una degradación moral y esa degradación moral conlleva a que se presente estafas, a que lleguen estafadores. Y hoy en día, en nuestros países latinos, están a la orden del día las estafas y los estafadores. Gente, sobre todo hoy en día, que redes sociales se presta mucho para eso. Se presta mucho para que cualquiera se presente como gurú financiero, se presente como el salvador de los tiempos, el salvador de la gente, y agarre por un tiempo mucha riqueza, que aparente que sí va bien la cosa, pero que todo va a terminar muy mal. La segunda parte de este capítulo 4 del karma con el dinero va a ser un estudio de Talmud. Vamos a estudiar Masechet Ta'anit, vamos a estudiar la hoja 8b, y esta hoja va a tener una discusión, y para ponerlos en contexto, en las hojas anteriores, la Gemara está tratando de discutir el poder de las lluvias y su manifestación de bendición. O sea que para los sabios del Talmud, la prosperidad, la abundancia, está dictada como señal del cielo por las lluvias. En lugares donde llueve son señal de que las cosas van a estar bien. Donde llovizna, donde caen grandes cantidades de agua destructivamente, es porque viene karma. Entonces, poniéndolos en contexto, dice Masechet Ta'anit: en los tiempos de Rav Shemuel bar Nachmani había hambruna y los afectaba una epidemia. Dijeron las personas: ¿cómo nos vamos a conducir? ¿Cómo nos conduciremos? ¿Pedimos misericordia a Dios para que le ponga fin a ambas desgracias? No es posible. Tenían epidemia y hambruna. Porque dice la Gemara que pedirle a Hashem por dos cosas al mismo tiempo no es posible. Esto está unido a lo que hemos hablado de la visión. Cuando queremos algo tenemos que enfocarnos en una sola cosa a la vez, no en muchas cosas a la vez. Entonces, uno no le reza a Hashem para pedirle dos cosas al mismo tiempo. Entonces dice la Gemara, más bien, vamos a rezar para pedir misericordia a Dios solamente para que le ponga fin a la epidemia. Y la hambruna la vamos a soportar. Les dijo Rav Shemuel bar Nachmani: pidamos misericordia para que Hashem le ponga fin a la hambruna y otorgue saciedad, que comamos, y así la epidemia pues va a pasar solita. Pues cuando Hashem otorga saciedad, es a los vivos que le otorga saciedad y no a los muertos. Es decir, si Él otorga saciedad, lo hace para que la gente viva y no muera, como está escrito en Salmo 145, 16. Abres tus manos y sacias a todo ser vivo según tu voluntad. De eso se aprende que cuando Hashem otorga saciedad, es a los seres vivos. La Gemara pregunta: ¿y de dónde sabemos que no se reza por dos cosas al mismo tiempo? Respuesta:
de un versículo como está escrito en Ezra 8:23, donde habla del ayuno que decretó Ezra a Sofer. Dice: ayunaremos y pediremos a nuestro Dios por esto, entre paréntesis, que puedan llegar a la tierra de Israel sin ningún inconveniente. Y puesto que Ezra dijo las palabras por esto, se entiende que había también algo más que ellos necesitaban. Sin embargo, pidieron a Hashem solo por una cosa. Vemos que no se reza a Hashem por dos cosas al mismo tiempo. Otra fuente: en la tierra de Israel dicen en nombre de Rav Haggai que no se reza a Hashem por dos cosas al mismo tiempo. Y se deduce del profeta Daniel, capítulo 2, pasuk 18, de este versículo que dice: que pidan misericordia ante el Dios del cielo por este secreto. O sea, revelarle a Daniel el sueño que soñó el rey Nebuchadnezzar. Y debido a que el versículo menciona las palabras por este secreto, se entiende que había también otra cosa por la cual ellos necesitaban pedir, y sin embargo solo lo hicieron por una. La Gemara expone lo que ocurrió con Rav Zera. En los tiempos de Rav Zera se promulgó un decreto en contra de los judíos, y para evitar que consigan que se anule este primer decreto, promulgaron un segundo, estableciendo que no se puede hacer un ayuno para pedir que del cielo lo anule. Les dijo Rav Zera al pueblo: impongámonos un día de ayuno, lo cual es considerado como si se hubiera ayunado. Y en cuanto se anule el decreto, lo haremos. El ayuno que nos hemos impuesto, o sea, me impongo un ayuno, va a contar como que ya lo hicimos. Y cuando el decreto negativo pase, ahí sí hacemos el ayuno. Así lo planteó Rav Zera. Le preguntaron: ¿de dónde sabes esto? ¿Que el simple hecho de imponerse un ayuno resulta eficaz? Les respondió: está escrito acerca de Daniel. Volvemos a la cita de Daniel. Y me dijo: no temas, Daniel, pues desde el primer día en que te propusiste comprender y ayunar ante tu Dios, fueron escuchadas tus palabras. Es decir, desde el momento en que Daniel decidió ayunar, Hashem escuchó su pedido, pese a que aún no había ayunado. De aquí se aprende que el solo hecho de imponerse un ayuno es considerado como el ayuno mismo. Pero esto también va un poco más allá. Cuando una persona hace una promesa, del cielo lo escuchan y tiene que cumplir. O sea, si una persona promete voy a pagar un dinero, tiene que pagar. Si una persona dice te voy a ayudar, tiene que ayudar. Porque del cielo lo han escuchado y tiene que cumplir. La Gemara retoma las enseñanzas acerca de las lluvias. Dijo Rav Yitzhak: incluso en los años de sequía, como en los años de sequía en tiempos del profeta Eliyahu, si hubieran caído lluvias en la víspera de Shabbat, estas lluvias no habrían sido más que una señal de maldición. Pues en el día de Shabbat, antes de Shabbat, las personas salen al mercado a hacer sus compras para la comida de Shabbat. Y el hecho de que llueva perturba las compras. Y eso es precisamente lo que dijo Ravá bar Shelah. Es tan difícil el día de lluvias en el que las personas no pueden hacer sus quehaceres por los tumultos y el ruido, así mismo como los días de juicio. ¿Cuáles son los días de juicio en la semana? Los lunes y los jueves. ¿Qué estableció Ezra Sofer para que las personas litigaran con sus compañeros, día en que producían mucho ruido con sus gritos? Y si un día de lluvias por lo general es difícil para la gente, con mayor razón lo será si se trata de la víspera de Shabbat. La Gemara añade: dijo a Memar: si no fueran las lluvias necesarias para las criaturas, pediríamos misericordia para que no haya, porque perturban a la gente. La Gemara cita otras enseñanzas de Rav Yitzhak. Dijo Rav Yitzhak: el sol en Shabbat es caridad para los pobres, ya que con ellos se deleitan y en los días de invierno se calientan. Como dice el versículo Malají 3:20, y alumbrará para ustedes, los que temen de mi nombre, un sol para caridad y curación. Y las palabras los que temen de mi nombre se refieren a aquellos que cuidan el Shabbat, de forma tal que este versículo se interpreta de la siguiente manera: que el sol es caridad para todo aquel que cuida el Shabbat. Y puesto que la caridad es para los pobres, se deduce que el sol en Shabbat es una caridad para los pobres. Otra enseñanza:
Y dijo Rab Yitzhak, es tan grande el día de lluvias que hasta la peruta es una pequeña moneda de cobre del tiempo de los Tanaim, es tan grande el día de lluvias que hasta la peruta que se encuentra en el bolsillo de la persona es bendecida en él, en este día. Es decir, aún las obras de las personas que no dependen de la lluvia se benefician de su bendición. Como dice el versículo de Barín 28:12, para concederte lluvia para tu tierra en su momento propicio y bendecir toda la obra de tus manos. Otra enseñanza. Y dijo el Rab Yitzhak, la bendición no se encuentra sino en aquello que se oculta. La palabra ocultar en este caso es samui. Entonces dice, la bendición no se encuentra sino en aquello que se oculta del ojo. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos aprendiendo en este capítulo 4. La bendición desciende sobre los bienes de la persona y estos bienes se multiplican solos. O sea que no es necesario conocer la cantidad de las cosas que tenemos. Es más, es necesario que se desconozca su cantidad. Como dice el versículo de Barín 28:8, Hashem ordenará la bendición para ti en tus graneros, asameja, donde la palabra asameja, tus graneros, proviene de la palabra samui, asameja, samui, oculto. Por lo tanto, el versículo se interpreta de la siguiente manera, que Hashem ordenará la bendición para ti en aquello que esté oculto. ¿Cuánta gente no vive estresada mirando su cuenta bancaria y mirando que tiene poco dinero? O contando constantemente cuánto dinero tiene. Eso atrae pobreza. Entonces aquí el Talmud está diciendo que la bendición llega sobre aquello que está oculto. La gente, por ejemplo, que está acostumbrada a contar su dinero todos los días, también. No hagan eso. Entonces dice aquí, en otra enseñanza relacionada, se enseñó en una baraita en el Bet Midrash del Rav Yishmael. La bendición no se encuentra sino en aquello que el ojo no domina, es decir, en aquello que el ojo de la persona no percibe. Como se deduce de lo que dice el versículo, Hashem ordenará la bendición para ti en tus graneros, es decir, en la cosecha que está dentro de los graneros y el ojo de la persona que no lo percibe. Entonces, una buena segula para tener abundancia es no saber cuánto dinero tengo. Es así. La Gemara cita una baraita relacionada con esta última enseñanza. Enseñaron nuestros sabios en una baraita, quien se dispone a medir la cosecha de su granero debe decir, pongan mucha atención, sea la voluntad procedente de ti, Hashem, nuestro Dios, que envíes bendición sobre la obra de nuestras manos. Y cuando hace esta bendición, ahí sí empieza a medir. Y una vez que comenzó a medir, debe decir, bendito eres tú, Hashem, el que envía bendición sobre este montículo de granos. O sea, aquí nos va a enseñar el Talmud, si la persona primero midió la cosecha y después rezó, ello constituye una plegaria en vano, pues este rezo no tuvo efecto alguno, ya que la bendición no se encuentra en aquello que ya fue pesado, ni en aquello que ya fue medido, ni en aquello que ya fue contado, sino en aquello que se oculta del ojo, es decir, en aquello cuya cantidad la persona desconoce. O sea que la persona primero tiene que rezar. Cuando empezamos nuestro día, ¿cómo es la bendición? Sea la voluntad procedente de ti, Hashem, nuestro Dios, que envíes bendición sobre la obra de nuestras manos. Y ahí sí, trabajar. Pero no trabajar primero y luego bendecir. Y si hay necesidad de contar dinero, primero bendecir y luego contar el dinero. No contar el dinero y luego bendecir. La Gemara cita el siguiente recurso memotécnico para recordar las siguientes enseñanzas que pronunció Rab Yohanan con relación a la importancia de la lluvia. Entonces las palabras clave son las siguientes: reunión, legiones, sedaká, diezmo, sustento y señal. Empecemos. Dijo Rab Yohanan,
Es tan grande el día de lluvia como el día de la reunión de la diáspora judía, como está dicho en Salmo 126:4. Haz volver a Shem a nuestro cautiverio como las corrientes a las afikim en la tierra seca. Y la palabra afikim, en este caso, no hace referencia más que a las corrientes de agua que se forman con la lluvia. Como dice el versículo, Shemuel, segundo libro de Shemuel 22, 16. Y fueron vistas las profundidades del mar, Afikeyam, miren, las palabras Afikeyam y Afikim se parecen, desde donde surgen y se expanden las corrientes del mar. De aquí aprendemos que Afikim en el primer versículo se refiere a las corrientes de agua. Segunda enseñanza. Y dijo Rab Yohanan, es tan grande el día de lluvia que incluso las tropas de un ejército se detienen en este día. Pues dice el versículo, Salmo 65:11, satura sus surcos, da reposo a sus brigadas. Lo que sugiere que cuando se colman los surcos con agua de lluvia, los soldados acampan y no combaten. Tercera enseñanza, que tiene que ver con la Sedaká. Y dijo el Rab Yohanan, las lluvias no cesan, sino a causa de la gente, de los hombres, que asignan públicamente cierta suma de dinero para Sedaká y a fin de cuentas no lo hacen. Como dice el versículo Mishle 25:14. Nubes y viento y lluvia no hay cuando un hombre se enaltece por un donativo ficticio. O sea que cuando una persona se compromete a dar algo, debe cumplir, porque si no, atrae negatividad a su vida. Y dijo el Rab Yohanan, también, cuarta enseñanza sobre el Maaser. ¿Qué significa lo que está escrito en el siguiente versículo? Diezmarás, la palabra es teaser, todo el producto de tu sembrado. ¿Qué nos enseña esta redundancia? Diezma para que te enriquezcas, o sea, titasher. Es lo que nos enseña la redundancia, es decir, que la persona que separa el diezmo de sus ganancias en favor de Hashem, de los pobres, de la Torah, no solo que este dinero no le faltará, sino que esta conducta le aportará riqueza. La Gemara relata un episodio al respecto. Encontró Rab Yohanan al niño de su fallecido cuñado Resh Lakish. Rab Yohanan le dijo, dime tu versículo, o sea, el versículo que acabas de estudiar. Y el niño le dijo, diezmarás. Y luego el niño le preguntó, ¿y cuál es el significado de diezmarás? Le contestó Rab Yohanan, diezma para que te enriquezcas. El niño le preguntó, ¿cómo sabes que es así? Le dijo Rab Yohanan, ve, prueba y verás que te enriquecerás. El niño le objetó, oye, ¿y acaso está permitido poner a prueba a Kadosh Baruj Hu? Pero ¿cómo puede permitirse algo así? Si está escrito en el versículo de Barim 6:16. No pongas a prueba a Hashem. Le contesta Rab Yohanan, así dijo Rab Hoshaya. En efecto, siempre está prohibido probar a Hashem, con excepción de este caso, de la separación del diezmo. Pues dice el versículo Malají 3:10, traed todo el diezmo al depósito, para que haya alimento en mi casa, para los que sirvan en el templo. Y ponedme por favor a prueba en esto, dijo Hashem de las huestes, y veréis que si no os abriré las ventanas del cielo y vaciaré sobre vosotros bendición hasta el punto que no tenga límite. De este versículo se aprende que está permitido probar a Hashem en lo que respecta a la mitzvah del diezmo. La Gemara interrumpe el diálogo entre Rab Yohanan y el hijo de Resh Lakish para explicar el final del versículo. ¿Qué significa hasta el punto que no tenga límite advelidai? Dijo Rami Bar Hama en nombre de Rav. Significa lo siguiente: hasta que se desgasten ad sheivlu vuestros labios de decir basta, dai, es decir, que será tanta la abundancia que recibirás que no podrás aguantarla y suplicarás que pare. La Gemara relata el fin del diálogo, y con esto terminamos. Si en mi estudio yo ya hubiese llegado allí a ese versículo, no te habría necesitado ni a ti ni a Hoshaya, tu maestro, pues yo solo habría deducido que la separación del diezmo es una excepción a la prohibición de probar a Hashem. Quien
hace esta cuestión del Maaser, dice la Gemara que hay una promesa divina, que Hashem abrirá las puertas del cielo y vaciará sobre esa persona bendición hasta el punto que no tenga límite y hasta el punto que tenga que decir basta. Por eso hay que tener en cuenta la bendición que trae la sedacá, la bendición que trae el diezmo y asimismo la bendición que trae tener una buena visión sobre nuestros bienes, nuestras propiedades, nuestras posesiones. Y en definitiva, pues de esta manera, cualquier persona puede probar que la palabra de Hashem existe cumpliendo la misma de diezmar. Con estas palabras termino este capítulo 4 de Tikkun del dinero. Les agradezco a todas las personas que llegaron hasta este punto, escucharon este audio, deseándoles que tengan mucha bendición, que depuren sus pensamientos y sus ojos para que solamente vean cosas buenas en sus vidas y para que Hashem multiplique todo aquello que sus ojos vean y todo aquello que sus buenas acciones hagan. En Refuah Shelema, Parnasá, Atzlajá, Briut, Shalom Bait y bendiciones del cielo en gran cantidad hasta que digamos basta. Shalom, shalom para todos.